¿Cómo estamos? Una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez para tratar algo que creo que está en el sentimiento y el sentido de todos, los sentidos de educación. ¿Qué educación queremos para nuestra infancia y nuestra niñez? Es un tema que ha provocado un entusiasmo y un interés muy particular, principalmente de Foro Educativo, que organizará un seminario y en el cual propone la realización de un debate público mediante el diálogo articulado entre todos los sectores de la sociedad, actores, movimientos sociales, el cual servirá como punto de partida en la construcción consensuada de los sentidos de la educación en el Perú. Creo que este es un tema muy interesante que nos involucra a todos y por esto hemos querido tener en esta oportunidad, en principio, tenemos entrevistas que se han hecho en la calle, tenemos algunos materiales educativos, pero aquí en la mesa tendremos a la doctora Gloria Helfer, que está aquí con nosotros, ya en el panel. La doctora Gloria Helfer, como ustedes saben, es miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia y es exministra de Educación. Y también damos la bienvenida a la doctora Teresa Tovar, que es coordinadora de la Red Nacional de Educación, Florecer y miembro de Foro Educativo. Bienvenidos, y en la siguiente secuencia ya se une con nosotros también el doctor Manuel Higuíñez, quien es ex viceministro de Educación y integrante también activo, muy activo de Foro Educativo. Con ellos vamos a tratar de conversar un poco sobre esto que llamamos los sentidos de la educación, a dónde queremos llegar, cómo se va a plantear este debate nacional, a la luz también de que se está pensando y se está haciendo una encuesta nacional sobre lo que podría ser este nuevo proyecto educativo nacional. Entonces, veamos todas estas cosas en el transcurso de este programa. Se inició la transmisión y estamos transmitiendo por nuestras plataformas, Facebook, estamos en la Salgalú Televisión, Inversión en la Infancia, y por supuesto a través de la red de UCI Noticias, también por el canal 11.3 TV Digital a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, creo que les damos la bienvenida y a partir de este momento está abierto el chat para sus opiniones o preguntas correspondientes. Entonces, en esta parte introductoria, yo quiero recordarles lo siguiente: este 28, 29 y 30 estaremos en Amazonas. Transmitiremos desde Amazonas el miércoles de 3 a 5 de la tarde el diálogo político, compromiso, pacto social por la infancia de Amazonas, en la cual participarán los alcaldes provinciales, distritales, miembros del Ejecutivo, y evidentemente es un tema que a nosotros todos nos entusiasma muchísimo, porque pensamos que podemos hacer alguna injerencia en términos de la acción consensuada que podemos hacer por la niñez de Amazonas. Amazonas, ustedes van a ver las estadísticas posteriormente, es un desafío permanente. No solamente en términos de anemia, desnutrición, como fundamentalmente los temas de violencia contra la niña adolescente, que son alarmantes. Gloria Helfer estará con nosotros en este momento. Un pequeño saludo, Glorita. Bueno, entusiasmada por la pronta visita a Chachapoyas, eso me hace mucha ilusión porque hay el drama que tú estás señalando, pero también hay la esperanza, porque vemos que hay gente de educación comprometida, con buenos resultados. Como siempre, hay que ver las dos caras. Sí, esto es muy interesante porque creo que una de las experiencias importantes, hemos visto alcaldes, hemos visto salubristas en todo el país, pero creo que un grato descubrimiento ha sido cómo por lo menos un director de una UGEL en Chachapoyas, en la de la provincia de Luya, ha logrado algo que para nosotros ha sido un poco lo del sueño, lo ideal, ¿no? Y de pronto este director de la UGEL actúa como el gran promotor y genera una sinergia importante en 22 distritos de la provincia de Luya, haciendo centros de atención de desarrollo infantil, y con resultados sorprendentes, como por ejemplo tienen 2 distritos con anemia cero, y el promedio de la provincia es 16.7%, lo que nos dice sabemos y podemos hacer. Teresita, qué lindo verte nuevamente. De igual manera, Salvador, un gusto estar aquí. Evidentemente los temas están sobre la agenda y los sentidos de la educación tocan necesariamente estos temas que tanto te han preocupado a ti. Claro que sí.
el tema de violencia, ¿no? La violencia, claro, y las niñas, ¿no? Las que tú niñas. estás mencionando, me parece muy importante porque las niñas a veces no son escuchadas, no son consideradas, y la mujer en general es subordinada, digamos, en una relación todavía de no consecución de derechos. En el caso de las niñas son más vulnerables porque no tienen forma de exigir sus derechos o de defenderse de las agresiones, ¿no? Y esto es una cuestión que cuestiona la educación, no necesariamente nos llama la atención. En el enfoque de Pacto por la Infancia que estamos trabajando en relación a esta primera movilización en Amazonas, pues hemos tenido la grata noticia, el Ministerio de Salud estará presente con Meta 4, estará presente también el Ministerio de Mujer para tratar el tema de las demunas y respuesta rápida y eficaz contra violencia, y hoy recibimos la noticia de que eso le va a alegrar mucho a la doctora Helfer, que el Ministerio de Educación quiere también estar presente. Ah, qué bueno. Ya. Entonces, creo que vamos cerrando el círculo y vamos trabajando juntos, y yo creo que todos estamos con mucho entusiasmo de estar en Chachapoyas ya lunes, martes y miércoles para los diferentes talleres, y ustedes recibirán las informaciones y las transmisiones correspondientes. Antes de ir a un corte, rápidamente yo quiero anunciarles que ya a partir de mañana tienen la nueva edición del noticiero de ANI Televisión, que circula mucho en las redes de televisión, entonces ustedes ya lo tendrán, y también el fin de semana la nueva edición del blog de Inversión en la Infancia. Entonces vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente ya con el panel. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto y damos pues la bienvenida al doctor Manuel Higuíñez, que también es ex viceministro de Educación y pues un activo dirigente de Foro Educativo. Yo creo que este desafío que nos presenta Foro Educativo con el tema que nos proponen en términos de los sentidos de la educación, qué educación nosotros queremos para el Perú, para la humanidad, creo que es una reflexión muy fuerte. Manuel, con tu saludo tal vez podríamos introducir el tema. Muy bien. Yo quisiera agradecer la nueva oportunidad de estar acá y con Teresa y con Gloria acompañando el programa. Y decir, bueno, uno tiene que preguntarse si el Perú hace tanto por la educación y se gastan 30.000 millones de presupuesto anual o 29.000, pero siempre, si el Perú tiene tantas escuelas en todo el territorio, si cada vez más gente termina la primaria y la secundaria, ¿por qué preguntarse sobre qué sentido tiene la educación? Y ahí entonces es donde
tenemos que recoger las insatisfacciones que tenemos como sociedad en el grado de desarrollo de las personas, el grado de felicidad, el grado de realización, qué relaciones sociales estamos teniendo entre nosotros. Y eso hoy día nos preguntamos como ciudadanos del Perú, pero también de América. ¿Qué estamos haciendo con la naturaleza? ¿Es sostenible esto que estamos haciendo? ¿Qué pasa con las desigualdades? Entonces, creo que son los temas que nos preocupan, más allá de las cifras satisfactorias de cobertura, son las preguntas que nos vienen por responder a una sociedad que queremos más humana, y más humana es para todos. Eso es lo que un poco nos motiva a decir, bueno, vamos a dejar por un momento detalles específicos, técnicos. No somos tecnócratas, queremos preguntarnos sobre por qué tenemos que hacer un esfuerzo especial desde la educación frente al país. Y en este momento, disculpe que reitere, pero también frente a América Latina, ¿no? No, sí, evidentemente. Las preguntas compartidas, ¿no? Las ollas de presiones que se están levantando en toda América Latina, yo creo que nos dan una alerta, ¿no? Para no mencionar un país en específico, pero creo que los últimos 10 o 15 años nos dijeron que el camino era el tigre del sur y que el neoliberalismo llevaba, y la olla de presión reventó, y reventó muy fuerte, ¿no, Teresa? Así es. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Nosotros nos hemos visto muy conmocionados por lo que está ocurriendo en toda América Latina, porque nuestra apuesta es por formar seres humanos para una humanidad distinta que construyan sociedades armónicas donde todos, digamos, tienen los iguales derechos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú ves que eso no ocurre, que, digamos, el camino, el modelo socioeconómico, digámoslo así claramente, está lesionando en primer lugar a los seres humanos, vemos cómo están matando a las personas, a los niños en Chile, y vemos cómo se están lesionando los derechos humanos, y vemos cómo se lesionan derechos humanos ante demandas humanas, porque las personas en Chile piden mejor jubilación, salarios dignos, que no vivir endeudados, tener esperanza, ser felices, como señalaba Manuel, ¿no? Y todo estas necesidades Teresa, humanas... Es una película que no está muy lejana de verla por aquí también, ¿no? No, claro, tenemos el mismo modelo en el fondo en varios países, ¿no? Entonces el tema es que hace tiempo decíamos cuánta desigualdad puede tolerar este sistema. El modelo chileno, digamos, el modelo aplicado en Chile ha llevado a niveles de desigualdad terribles, a niveles, digamos, donde, y no solamente desigualdad de lucro, ¿no? Más cerca se han de la privatizado los ríos. Más cerca de la India Acá todavía no se han privatizado los ríos. Finlandia, entonces, ¿no? Los ríos se han privatizado, ¿te puedes imaginar eso? Faltaría privatizar el aire, nada más, ¿no? Entonces, ahí donde está regido por el lucro y no por la dignidad humana, que es lo primero que nosotros afirmamos en este seminario, tenemos que educar para afirmar la dignidad humana como principio ordenador de la sociedad y como principio ordenador de la persona, como digamos, con su autoestima y su valía, con igualdad de derechos frente al resto. Glorita. Sí, mira, lo que hemos visto la semana pasada, que es lo que tú estás aludiendo y todos estamos aludiendo aquí, que es lo que ha ocurrido en Chile, tiene una vinculación muy estrecha con educación, porque son los jóvenes, son los universitarios, son los secundarios, son los adolescentes los que están dando esta batalla que es por todo, pero que vincula lo que es educación con los otros derechos, derecho a la salud, derecho a la felicidad, que es lo que tú estabas mencionando. Es decir, aquí tenemos una situación en la cual nosotros no queremos vernos. Este evento que estamos proponiendo y que estamos invitando a todos los que nos escuchan, lo hemos comenzado mucho antes de que esto ocurra. Nosotros tenemos meses trabajando me consta esa preocupación. En reuniones por temas, interculturalidad, el tema de magisterio, muchos, de descentralización, todos los temas los hemos venido trabajando.
pero justamente es como si empalmara, es decir, nosotros no estábamos desencaminados cuando decíamos que teníamos que ver cuál es el sentido que tiene la educación, porque aquí hay algo que no está funcionando. Eso de lucro que se ha mencionado, eso lo tenemos acá. Nuestra Constitución permite el lucro, porque si no lo prohíbe, lo permite. Y hay leyes que favorecen eso. ¿Lo vemos ahora o esperamos a ver que las cosas ya explotan? No quiero eso. Ese escenario creo que todos estamos de acuerdo en evitarlo, ¿no? Yo creo que es muy oportuno este evento que está organizando Foro Educativo, y me dicen que la producción nos ha preparado un video. Vamos a verlo, por favor. Los adolescentes tenemos que estar preparados para la universidad, porque así daremos un paso hacia adelante, seguiremos siendo parte de la vida y no solamente seremos el futuro, sino el presente. Muy bien. Listo, muy bien. Justamente en Ucayali es necesario que en las partes urbanas se desarrolle lo que es la tecnología. Los adolescentes están muy pendientes de ello, los profesores necesitan estar capacitados, necesitan utilizar eso para lo que es tema educativo. También Ucayali es una región con zonas rurales donde es necesario que la educación llegue, pero no solamente la educación, es necesario que sean capacitados quizás líderes de los mismos pueblos. ¿Para qué? Para que las culturas indígenas, las culturas nativas sigan vivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace rico al Perú, eso es el oro de la diversidad intercultural de nuestro Perú. Que muchos niños y adolescentes del Perú, tal vez y por qué no del mundo, lo que más anhelan tal vez es tener las mismas oportunidades que otros niños. No, porque no todos los niños, nadie elige en dónde nacer. Entonces hay niños con muchas capacidades que no tienen esa oportunidad de sobresalir y básicamente es lo que buscan, tener la oportunidad de, digamos, explotar sus habilidades, sus capacidades. Sin embargo, vemos el tema de la pobreza que no los deja desarrollarse o no sé, muchas trabas que ocurren en el camino por culpa de, digamos, los grandes. Sin embargo, se ven afectados ellos mismos, ¿no? Y bueno, es la falta de oportunidades. El mensaje que les mando a mis compañeros, a mis compañeras, a mis compañeros es: luchen, sigan luchando, no tengan ese miedo, pierdan el miedo. Es difícil, yo lo sé, pero no pierdan ese miedo. Sean valientes, agarren y luchen con el corazón, porque nosotros, nosotras y nosotros somos el cambio diverso. Qué importante el video, ¿no? Nos pone en la onda de escuchar la voz y opinión de los jóvenes y sobre todo de seguir promoviendo y abriendo espacios para un diálogo intergeneracional. Entonces habría que preguntarse también en los sentidos de la educación, ¿qué educación están sintiendo que requieren ellos, ¿no? Hay que decir que ese video es parte de lo que estaba diciéndoles, claro. Que es preparatorio a este seminario sobre sentidos de la educación, porque si a alguien tenemos que preguntarle es a los mismos interesados, son los niños, son los adolescentes, son las niñas que están en las escuelas y que están viviendo su experiencia. ¿Qué cosa es lo que piden? Las mismas oportunidades. Y esa diversidad de los... Bueno, retomando, los niños no son a los que les debemos un servicio, ellos tienen el derecho y son actores. Entonces hay que hacerlos hablar.
hay que escucharlos. Y van a Es estar el gran presentes en problema el seminario. de nuestras sociedades democráticas es que no escuchamos. Y entonces en el Perú tenemos que escucharnos más. Y acá entonces tenemos el desafío de decir, bueno, estos chicos tan diversos tienen la misma dignidad, como decía Teresa. Y eso hay que tomarlo en serio. No puede ser una frase de cartón, una frase digamos, de formalidad, porque tenemos una carta democrática y normas y leyes. Hay que tomarlo en serio en la manera como hacemos la educación, cómo lo organizamos. Una educación que respete la diversidad de la sociedad, y en este caso lo estamos viendo. Y es lo mismo cuando decimos que la educación tiene que ser igual para todos en calidad. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Desde una escuela unidocente ustedes van a la Amazonía, ustedes van a Chachapoyas. Chachapoyas. Seguramente en el entorno van a hablar de las escuelas unidocentes. Y a la vez va a haber un colegio llamado emblemático en la capital. Claro. Eso en el sector público. Si vemos el sector privado en Lima, entonces nosotros tenemos un sistema educativo que es absolutamente desigual y nosotros pregonamos entonces que hay que tener motivaciones para cumplir con la igualdad. Y esos son aprendizajes de igual calidad, pero respetando esa heterogeneidad social, diversidad de los jóvenes, necesidades chicos con capacidades especiales. Entonces, esa reflexión un poco nos lleva a confrontar entonces estos ideales, estos sentidos, con una realidad que no ha acompañado estos sentidos que pregonamos como república, ¿no? Aparte, los niños y los adolescentes no solamente reclamamos, claro, que tengan la educación que merecen, pero también creo que tenemos que escucharlos, porque son ellos los que nos están planteando los dilemas de la sociedad y la humanidad hoy en día. Fue Greta, una niña adolescente, la que ha colocado a nivel internacional y mundial todo el tema de cambio climático, ¿no? Sí. Son los niños los que, como decía Gloria, han colocado el nivel de inhumanidad y con la injusticia, la palabra justicia la hemos visto como reclamada por los niños y adolescentes en primer lugar en Chile. Aquí mismo, digamos, son los niños también los que han marchado a veces contra la corrupción. Yo tengo fotos muy lindas de chicos de escolares con su uniforme escolar y su estandarte contra la corrupción. Temas como corrupción, medio ambiente, justicia, que son los sentidos que nosotros planteamos por la educación, están siendo enarbolados por los niños y nos están interrogando, que a los niños nos interrogan, que a nosotros como adultos, que nosotros les demos una propuesta de sociedad para las futuras generaciones que son ellos. Están reclamando su derecho a vivir en una nueva sociedad, en una sociedad distinta que la actual. Parte de la construcción de esa sociedad es la educación. Gloria. Sí, mira, el seminario tiene, bueno, primero mencionaré los sentidos, porque estamos hablando de libertad, lo importante que es la libertad. Y estamos hablando de que los jóvenes van a tener voz y opinión, van a tener una participación. ¿Cómo es el...? Mira, presencia, participación, igual que magisterio, igual que los diferentes grupos con los cuales nosotros hemos venido trabajando durante todos estos meses, pero para que sea un diálogo también, por eso es un seminario internacional con gente que viene pensando este asunto también desde nivel internacional, ¿no? Y por eso es que tenemos la presencia, yo tengo aquí lo de Vernon Muñoz, de Naciones Unidas, y tenemos a Camila Croce, que menciona de la campaña latinoamericana de derechos humanos. O sea, son gente que viene, que va a estar presente en el evento por poder hacer un diálogo que te va muchísimo más allá. O sea que esto se está pensando en muchos sitios, y tenemos que hacer ese diálogo entre lo que estamos haciendo aquí en el país con sus actores y lo que a nivel internacional también se está discutiendo, ¿no? No, me parece muy interesante. Yo quisiera entrar un poco en la provocación que nos has hecho tú al inicio, porque evidentemente educación, si bien es cierto no estamos en el presupuesto ideal que corresponde, sin embargo tú has hecho mención que si hay mucho dinero que se está invirtiendo y se está gastando, pero los resultados no necesariamente son los que pensamos como ideales. Y el quinto encuentro de inversión en la infancia que hicimos
como tú sabes, hace poco, como grupo impulsor, evidentemente evidenció que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, que las estructuras responden a un estado de hace 20 años atrás. ¿Qué podemos hacer de diferente? Yo dejo esta pregunta abierta, Gloria, porque creo que el sentido de la educación empata con este sentir que tenemos y lo haremos después del corte. ¿Sí? Gracias. Vamos a un corte entonces. La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo: el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, Tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Ya estamos de vuelta y antes de retomar poner nuevamente la pregunta sobre la mesa, yo quiero recordarles, mañana Voz y Opinión, programa producido por estos jóvenes que nos tienen con dolores de cabeza cada rato, pero que están poniendo la agenda, tienen un invitado muy especial, que es el señor Alejandro Balaguer, director de Albatros Media. Creo que es un lujo que conversen sobre cambio climático, medio ambiente y todo aquello que nos concierne. Alejandro está de vuelta al Perú, está de paseo y nos está privilegiando con su visita. Mañana a 4 de la tarde, no se olvide, estaremos aquí con Alejandro Balaguer. Y la otra, reiterarles de que estaremos 28, 29 y 30 en Amazonas, la movilización Pacto Social por la Infancia y la Niñez de Amazonas, gracias al apoyo del gobierno regional y de las entidades sociales y del Ejecutivo, públicas, en fin. Van a participar un promedio de 40 alcaldes entre provinciales y distritales con gestores locales para tratar de hacer desde lo local la diferencia. Entonces, volvemos al tema. Sí, tú has planteado bien. En democracia, felizmente, y con la ayuda de la economía, hace una década hemos invertido más en educación. Y decimos, hay una subinversión todavía en educación. ¿Se invierte más en la infancia? Sí, pero hay una subinversión en las necesidades reales de la infancia. Entonces, no hacer más de lo mismo significaría, por ejemplo, y eso lo tenemos nosotros que aterrizar en el seminario producto de la discusión, de lo que plantearemos, yo entre los que presentes pues, seguramente vamos a coincidir. De hecho, hay que invertir más en la educación pública. ¿Por qué? Porque la educación pública tiene esa gama de escuelas de diferente calidad y la educación pública debe ser el eje de un sistema educativo democrático. Si yo quiero una sociedad democrática como un sentido de la educación, tengo que tener escuelas públicas de calidad para todos. Eso no significa que neguemos el rol de la educación privada de calidad. Lo que nosotros criticamos es el lucro, porque eso nos da nos produce mayores desigualdades. Entonces, hacer más de lo mismo sería, digamos, que sigan estas dos rieles, el privado desregulado, el público atendido rutinariamente, como tú decías, haciendo más de lo mismo. No, hay que producir una motivación fuerte de cambio para que haya una sociedad más igualitaria, una escuela que tenga como eje una educación pública de calidad democrática, atenta a la diversidad y no un cartabón, digamos, rígido, impositivo que es propio del Estado, digamos, tradicional, ¿no? Teresa, ese es un desafío muy importante, sobre todo en la interacción de la comunidad educativa frente a, yo tomo el aspecto de violencia contra la niña y adolescente porque
Te voy a dar dos casos. Hoy una niña denunció que sus colegas casi la violan en su propia sala de aula, ha salido en todos los medios, y que los profesores dijeron, bueno, no es conmigo, no es con este, no sé, la del Gran Bonetón. Y luego, hace 2 semanas, el gobernador de Amazonas denunció que eran 300 niñas que habían sido violadas en 6 meses en Condorcanqui, ¿no? Y desde la escuela en las cuales habían involucrado muchos profesores. Yo sé que esto es parte de las cosas, pero no es el todo, pero son evidencias que estamos visibilizando cada vez más. Claro, nosotros tenemos como uno de los sentidos fundamentales que estamos afirmando la justicia en la educación y la justicia en la sociedad. Y esta tiene 2 dimensiones. Primero, el hacer que todos los estudiantes y todas las personas tengan el mismo derecho a la educación. Y como, digamos, se ha señalado, no todos tienen el mismo derecho a la educación, porque, como se me recordaba Manuel, si es que no fortalecemos la educación pública, que está no solamente, digamos, mal gestionada, sino que está precarizada y abandonada, entonces no vamos a poder ofrecer iguales derechos. Pero la otra dimensión de la justicia es la que nosotros llamamos la igualdad en el reconocimiento del otro como de igual valor. Y es aquí donde entra la discriminación de género, la discriminación racial, etc. Y entonces las niñas no son consideradas en la práctica, en la escuela y en la educación como seres de igual valor. Por eso pueden abusar de ellas y hay impunidad frente a esto. Entonces necesitamos no solo ofrecer a las niñas y niños mejores oportunidades para que aprendan mejor, en mejores escuelas, menos destartaladas, con más oferta pública, etcétera, sino también garantías de que pueden estudiar sin violencia. Estudiar sin violencia y sin deuda. Recordemos, en Chile están planteando ya que hay niñas o jóvenes de 19 años que deben alrededor de $10.000 porque la educación universitaria ya no es gratuita, ya no hay una oferta superior gratuita. Es una cosa que todavía no hemos discutido acá. Todavía tenemos universidades gratuitas, pero están, igual que la educación pública, deterioradas, están sin suficiente apoyo del Estado, ¿no? Tenemos que garantizar que estas futuras generaciones adquieran a todo lo largo de su vida el derecho a la educación que quieran, que aspiren y que puedan lograr sin terminar endeudadas y violadas y agredidas a lo largo de este proceso, ¿no? Gloria, en este contexto, evidentemente yo estoy tratando de qué hacer, cómo hacer las cosas diferentes. Evidentemente una de las cosas que en nuestro análisis que se ha notado y que lo hemos mencionado también en el quinto encuentro, es la ausencia de una comunidad educativa más participante. Evidentemente, educación no es solamente el colegio, la infraestructura, o el maestro, o el director de la... Es cómo podría participar mejor y más eficientemente una comunidad educativa, no solamente participar opinando, sino haciendo vigilancia para que se cumplan los compromisos. Mira, 2 cosas. Una, la del quinto encuentro, salió nítido que son las relaciones. O sea, tú lo puedes ver, la escuela acá, lo que pasa dentro de la escuela, el profesor, los alumnos, el director y la comunidad. Entonces, son las relaciones. No se puede solucionar el problema de la educación si no se le vincula con su territorio, con su medio, con la comunidad, para cumplir ese rol que tú dices y muchísimos más. Entonces, ayer entrevisté, tuve el gusto de hacer una entrevista al padre Juan Dumont y decía exactamente lo mismo, lo expresaba con una imagen, decía que las escuelas ya no debían de tener muros. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que sea una comunidad que se inserta en, una escuela que está metida dentro de su comunidad. Lo que vamos a ver en Chachapoyas, cuando tú dices anemia cero, estoy tratando de crear imágenes que la gente se dé cuenta de esas relaciones. Vamos a ver que el sector educación, a través del director de la UGEL, agarra y toma todas las escuelas y utiliza esas escuelas para difundir cómo cuidar a los niños,
cómo atenderlos, cómo evitar que caigan en una anemia que después va a impedirles sus aprendizajes. E involucrar a los alcaldes, a los autoridades. Pero a las familias, a las madres, a las abuelitas, a las promotoras de salud, a todos. Entonces estamos viendo que es bueno, yo insisto, nuestro seminario es bueno, porque es detenernos un momento a reflexionar sobre qué estamos haciendo, pienso a veces a tontas y a locas, cada uno lo suyo, cada uno aprieta, sin ver las relaciones que existen y sin proponernos, y eso es lo importante, que vamos a trabajar juntos. Una pregunta, ustedes han tenido una acción fundamental, una acción directriz dentro del Ministerio de Educación. Yo lo que les pido es lo siguiente, les hago una pregunta. ¿Qué harías hoy diferente? Y tú también, Gloria, ¿qué harías tú de diferente en este contexto? Mira, es una pregunta muy difícil porque yo, lo primero que quiero decir es algo que es extraño. Yo cada vez que he estado brevemente en la gestión pública salgo, además de algunos dolores aquí duros, que me demoran meses, muy convencido de lo mucho que se puede hacer. Cierto. Y para mí es gravísimo lo que estamos viendo en nuestro Estado peruano, que es una rotación permanente de funcionarios de alto nivel, de decisión política, de cuadros. Eso no permite la continuidad de una educación que sea efectivamente justa y equitativa. Entonces, es lo que a mí me angustia, ¿no? Como dicen acá, decimos nosotros, en octubre no hay milagros. Para hacer una educación de calidad, una salud de calidad, una escuela pública de calidad y privada de calidad, no hay milagros. Se requiere que la cabeza, la dirección tenga continuidad. Y la otra cosa para terminar en realidad es que yo creo que sí replantearía una versión renovada de la descentralización, pero yo no veo cómo cumplir este sentido de la educación, que hablan de dignidad de cada persona, que hablan de libertad, que hablan del afecto, del clima específico, sí, y la ética, sin fortalecer las capacidades locales. Totalmente. Hoy día nosotros tenemos uno de los sentidos, es una sociedad más ética. Bueno, el pueblo peruano nos está dando el mensaje. Su preocupación número uno es la corrupción. Entonces, una educación que no dialogue sobre lo que está pasando con las fiscales del Callao, empezando por ahí, con los fiscales de Lavajato, que no está hablando en el colegio sobre la prensa democrática, la prensa libre, las redes, eso no es una educación pertinente. Y yo me he encontrado, disculpa, con un colegio de tipo A, y les he preguntado, ¿han hablado sobre el tema del Congreso? Del cierre del Congreso, pero no hablaron de la Revolución Francesa que dice la división de poderes y aquí se cierra el Congreso y no han hablado en tu colegio, no me han dicho. Entonces, ciertamente que ese tema de una educación ligada a la vida, no por cualquier tontería, sino las grandes preocupaciones de la población, es lo que nosotros nos lleva a motivar esta reflexión sobre el sentido de la educación. No, a mí me parece fantástico la idea y ustedes saben que cuentan con todo nuestro apoyo, pero Glorita, ¿qué en este contexto? En ese contexto, justamente, pero en ese contexto, pero también cosas antiguas que hace tiempo que tienen que resolverse. Para comenzar, el Ministerio de Educación no puede seguir funcionando de arriba abajo. O tú pones al centro las escuelas, las organizas en redes, que tiene que ver con lo territorial, integras todo lo que tiene que ser educación, pero relacionado con los otros sectores, porque ese simple hecho tiene un impacto tan grande, no solamente en descentralización, a nivel local, cómo puedes funcionar, sino que empiezas a funcionar de otra manera en términos del presupuesto. Porque empiezas a pensar qué necesita. Yo tengo tantos niños, ¿cuánto necesito? Y no el presupuesto inercial que lo mandan desde el MEF y que se sigue repitiendo año tras año, ¿no? Como una cantaleta, y que no ve, es decir, tengo tanto, repártanselo. Y cuando tú tienes más dinero, no sabes dónde ponerlo. ¿Por qué? Porque no surgió con lo que son las necesidades de abajo. Yo creo que con ese solo cambio crecería una enorme transformación en el sector. Ya ve lo que es importante con esta calidad de gente, provocar este tipo de respuestas, pero luego yo voy contigo, vamos a ir a un corte, porque yo tengo una pregunta y la dejo en la mesa, porque creo que la han contextualizado ustedes y cómo se va a considerar esto en el evento que van a organizar.
Voy a parafrasear el título de un libro de un amigo mío, Renato Cisneros, La distancia que nos separa. Entonces, la realidad de lo que tenemos en lo rural y la realidad de lo que tenemos en las ciudades. Esa distancia nos separa y es una distancia profunda. Yo quiero que analicemos cómo vamos a enfocar estos sentidos de la educación en este tipo de realidad. Volvemos enseguida. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Ya estamos de vuelta y para esta pregunta sobre la distancia que nos separa, nos recordamos que tenemos una grabación hecha a nuestro amigo César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, quien habla justamente del proceso de preparación del proyecto educativo nacional. Y creo que es interesante, Manuel, que en este tema del sentir de la educación y de pronto estamos preparando un proyecto educativo nacional, ¿cómo casamos todas estas cosas en esta base de una realidad que tenemos que enfrentar? Veamos lo que nos dice César Guadalupe. El proyecto educativo nacional es un instrumento muy importante de política educativa porque desde su concepción hace cerca de 15 años, cuando se realizó la primera gran consulta nacional para su formulación, se entendió como la necesidad de definir o la forma de responder a la necesidad de definir un marco estratégico que oriente la política educativa de una manera sostenida en el largo plazo. Es decir, un marco que fije algunas grandes líneas que son fruto del acuerdo y el entendimiento y el diálogo entre los peruanos, que oriente las políticas para que las políticas, dentro de las lógicas variaciones que pueden tener dentro de cada periodo de gobierno, tengan algún nivel importante de continuidad y no haya avances, retrocesos, cosas que se cambian caprichosamente a lo largo del camino, porque esa sostenibilidad en el tiempo la entendemos todos como un requisito fundamental para avanzar y mejorar nuestra educación. Es muy importante entender que el diálogo para la construcción de esta nueva versión o esta actualización, como querramos llamarla, del PEN, es decir, su nueva proyección al 2036, recoja las necesidades y las expectativas de todas las personas. El aprendizaje es algo que desarrollamos a lo largo de todas nuestras vidas, no se limita a lo que vaya a hacerse en una determinada fase, digamos en la infancia o en la niñez o en la adolescencia. Y por eso es importante que las voces que participan de definir las cosas sean voces que, por un lado, representen los distintos momentos y periodos de la vida de las personas y, por otro lado, representen el encuentro entre ellos, es decir, el encuentro entre las generaciones,
generaciones, que nos permita recoger expectativas distintas, plantear dinámicas distintas. La manera como nosotros, los que somos un poco mayores, aprendemos no es necesariamente la manera y el mundo en el cual los menores hoy están, digamos, participan y están más expuestos, y menos aún los desafíos que ellos van a tener que enfrentar en el futuro se parecen mucho a los desafíos, al menos en algunas cosas, a los desafíos que nosotros enfrentamos en otro momento o enfrentamos hoy. Y por lo tanto, la presencia de las distintas generaciones le da riqueza al diálogo y nos permite tener una mirada más grande, más comprensiva del fenómeno educativo y sus necesidades. La importancia particular que puede tener el Proyecto Educativo Nacional para la Juventud es que en el mundo en el que nos vivimos, en el cual especialmente los jóvenes parecen ser víctimas de una hiperdensidad de estímulos que nos distraen, que nos plantean que el mundo es un mundo de gratificaciones efímeras, discretas, no conectadas entre ellas. Esto brinda un norte, es decir, las personas nos desarrollamos, construimos nuestras vidas, desarrollamos nuestros talentos, tanto como individuos como colectividad, a través del aprendizaje, la colaboración y la acción pública que desarrollamos más allá de estos episodios que parece que pueblan la vida cotidiana y que permiten afirmar algunos principios y los proyectos de vida que todos tenemos. Parece que todos estamos en el camino de pensar educación en procesos que nos llevan a estos sentidos de la educación, pero en algún punto tenemos que tener un punto de encuentro para justamente no cometer los errores pasados. Entonces, esta distancia que nos separa, ¿qué nos para? Sí, me gusta mucho tu frase, porque me provoca recordar la distancia que nos separa, que separa este discurso del Proyecto Educativo Nacional, que a su vez está emparentado con la Ley General de Educación, con la Consulta Nacional de Educación y con un conjunto de ideales de dos cosas fundamentales, Salvador. Por un lado, la distancia entre el proyecto y la reforma educativa. El Proyecto Educativo Nacional, la Ley de Educación y los ideales ahí puestos no han tenido la relación necesaria, vinculante, con las reformas en marcha. En general, cada ministro más o menos hace lo que quiere, digamos, hace alguna mención al proyecto, pero no lo considera en cuenta. Pero además hay una distancia entre esas dos cosas y la acción de los maestros y de los actores de la reforma, que va por otro lado o están, digamos, no vinculados a los procesos de transformación. Y los aprendizajes. Y por lo tanto los aprendizajes, ¿no? Y también hay una distancia respecto de la transformación en curso en la sociedad, porque en primer lugar aquí no hay una transformación de la sociedad. Estoy recordando a Velasco. En Velasco hubo la unión de las cuatro cosas. Había una transformación social en curso. Había un proyecto que era el Libro Azul, vinculado a esa transformación. Había una reforma educativa concreta que dijo voto al analfabeto, quechua, dijo reivindicación del indio, coloquemos la música andina y la cultura andina en la escuela, y eso se concretaba, hagamos el pensamiento crítico, veamos Paco Yunque, en la reforma. Y estaban los entrenadores de la reforma y los maestros involucrados en la transformación. Ahí no había la distancia que nos separa, estaba todo junto. Ahora solo tenemos el discurso del proyecto, que de repente podemos mejorarlo. Pero ¿qué hacemos con un discurso si no hay reforma, si no hay transformación de la sociedad y si no hay quien haga esa reforma? Está grabado, Teresa, y a mi amigo Renato Cisneros, que además juega fútbol conmigo cada vez, le voy a decir, no sabe lo que has provocado con tu frase. Manuel, yo creo que la distancia que nos separa también quiero verla en términos de la realidad rural y la realidad porque en este momento está saliendo el mapa de hambre y pobreza, son 8 regiones que están por debajo de la línea de pobreza en la calificación de hambre. Entonces yo digo, ¿qué educación? ¿De dónde estamos? ¿A dónde estamos queriendo ir? ¿Cuál es el sentido de esa gente pensando en esa educación? Antes, sobre el tema del proyecto educativo, nosotros somos muy activos en el proyecto educativo, hemos hecho un pronunciamiento muy elaborado, muy discutido para colaborar con esto. Como foro educativo. Como foro educativo. Para, digamos, construir algo que rompe esa distancia, que es el proyecto educativo. El proyecto educativo justamente tiene que acercarnos en una mira como un agente plural.
tenemos divergencias, pero sobre la base de lo que la historia y la situación de América Latina hoy nos enseña. No podemos cerrar los ojos a las desigualdades urbanas y rurales, entre otras. No se puede. Por eso que nosotros estamos satisfechos en cuanto que se hable y se empiecen a tomar políticas en relación a focalizar la educación rural. Pero eso todavía está en pañales. Estoy entusiasmado, ya quiero que empiece ese seminario para participar y también me van a colgar, y ya usted sabe, porque usted participa con nosotros en todo, hay como por lo menos 4 opiniones que están haciendo llegar. Pero tú prefieres dar tu versión sobre la distancia que nos separa o prefieres ir de frente al chat? La distancia que nos separa entre el decir y el hacer, que es la que se ha señalado, la distancia que nos separa entre lo que se está planteando, que ha estado planteando muy activamente. Nosotros hemos estado y participado en las consultas para el proyecto educativo nacional, hemos participado todos, y hemos insistido en un tema, y es que no puede hablarse solamente en general de las líneas, por ejemplo, de desarrollo del niño, infante, niño, adolescente, mayor, muy mayor, no, o las cuestiones que se plantean, cómo aprende, todo eso es importante. Lo que pasa es que es esos mismos actores en una historia concreta del país, lo que decía Manuel, la corrupción, nosotros no podemos, ¿sabe la lección que están dando frente al país todos estos dirigentes, presidentes, encarcelados y eso, todo lo que explota todos los días? Eso corresponde a la educación que nosotros lo tememos, los abismos y las distancias que hay entre unos peruanos y otros y que da por el lucro, ¿eso no tenemos que verlo? Yo no, creo evidentemente. Que sí. Vamos a ver lo que nos dicen en el chat rápidamente, porque ya nos van a, nuestros amigos de UCI ya nos están haciendo correr, pero vamos a leer lo que nos dicen. Irina Reyes dice: solo con la educación se lograrán mujeres seguras y sin miedo a tomar decisiones, incluso en contra de los roles que la sociedad le impone. ¿Por qué se le niega a la mujer la educación en privilegio del hombre? Adelante, por favor, otro chat. Elvira Farfán dice: desde la educación inicial, ¿qué debe ser el principal inicio en la formación? Se debe construir las diferentes oportunidades para los niños y niñas a tener un futuro mejor. Sin este inicio no se puede garantizar una buena educación formal. Urgente, se necesitan más escuelas de educación inicial. A ver, qué bien. Entonces, Jorge Ramos: desde hace mucho tiempo el sistema chileno se quiere imponer en el Perú en distintos sectores. Aquello explica por qué los grandes son los que más se benefician. ¿Hay algo más? Sí, hay uno más. María Estela nos dice: los 4 aprendizajes de la educación, según el investigador Jacques Delors, aprenden a conocer, aprenden a hacer, aprenden a vivir juntos y aprenden a hacer. La educación nos debe dar unas bases importantes. Si no hay más, Ceci, bien, mejor vamos dejando ahí. Tenemos estos 3 últimos minutos y por favor, Manuel, les pido por favor su reacción y su mensaje con relación a este tema. Bien, obviamente que la experiencia en la familia y en la educación inicial es de un impacto, permanente. No es fatalismo, la resiliencia existe, pero la primera intervención que hemos tenido nos dice que la base es la educación inicial. Yo le digo que seguramente está de acuerdo conmigo que la primera es la familia, ¿no? La primera educadora es la familia por razones del orden de la vida, obvias, ¿no? Obvias, y siempre será necesario. Y hay un desafío, ¿no? Dice, según el 5º encuentro, en el análisis que se hizo, necesitamos 40.000 maestros de educación inicial formados, ¿no?, para poder cumplir con las metas. Mira, me impresiona el dato, no sabía que había un déficit tan grande. Siempre se ha hablado del déficit clave que es entre la educación intercultural bilingüe. Se requiere maestros de formación de lengua originaria que sean maestros de la educación bilingüe. Ese era el dato que más ha saltado, pero el déficit que se dice en inicial es gravísimo, ¿no? Es grave porque eso está proyectando para llegar a cumplir la meta de equidad, calidad, es lo que se planteó por nuestra querida Nelly. Bueno, ahora no estamos. Nelly Klug. Sí, Nelly Klug y todo el grupo de educación. Ajá. Entonces, Teresita, tu minuto. Sí, bueno, nosotros llamamos a todos a participar en este seminario que está planteando los sentidos de la educación, pero también la discusión y disputa sobre ellos.
porque está en disputa una educación o para el lucro o para la dignidad humana. Está en disputa una educación que enseña a las personas a salir adelante como les dé la gana o como pueda, sálvese quien pueda, o una educación que, digamos, crea lazos de solidaridad, que crea lazos de comunidad y que lucha contra la corrupción. Nosotros queremos plantear la discusión sobre estos posibles caminos de la educación, las orientaciones de esa educación, porque hoy están en disputa aquí en el Perú y también en Chile y en América Latina, como bien se ha recordado. El seminario se va a realizar el 13 y 14 de noviembre en el Hotel José Antonio de Miraflores. Los invitamos todos a participar. Tienen los teléfonos y la web de Foro Educativo para poder inscribirse. Y nosotros vamos a estar cubriendo y haciendo la información y las noticias. Glorita. Sí. Para reiterar, es una invitación tenernos en el camino, es pensar nuestro país en este momento tan intenso, con todo lo que vivimos. Es el momento de pensar hoy día en educación, en el futuro, en lo que queremos construir. Busquen la página Foro Educativo, el seminario se llama Los sentidos de la educación, ¿qué educación para qué humanidad? Con eso llegan, se inscriben, reitero, 13 y 14 de noviembre, los esperamos para conversar con ustedes. El tiempo, como siempre, les agradezco. Vamos a seguir con este tema, no es final, vamos a abrir más espacios para discutir esta distancia que nos separa. Pero antes de esto, yo quiero anunciarles, el 5º Encuentro Nacional de Infancia tuvo conclusiones y recomendaciones durante el 5º encuentro. Este sábado y domingo, gracias al apoyo de UCI Noticias, transmitiremos 7 de la mañana, sábado, 7 de la mañana, domingo, 8 de la noche, sábado y 8 de la noche el domingo, el panel de conclusiones y recomendaciones que se realizó en el 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia. No deje de verlo en el canal 11.3 de UCI Noticias y en nuestras plataformas este sábado y domingo. Gracias y nos vemos el próximo jueves en Diálogo Abierto.